7:35 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y por un país que recupere la paz. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados. El economista Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la UDLA. El doctor Fidel Márquez, profesor e investigador universitario. Y el empresario, el ingeniero Mauricio Pinto. Bienvenidos. Quisiera empezar con Vicente Albornoz y hablar de comienzo cuáles son los grandes desafíos que tiene el país con dos finalistas, aún no proclamados, pero esa ha sido la votación del pueblo, dos propuestas económicas de candidatos presidenciales, en donde ha habido polémica en la primera vuelta mismo, cuando se habló de la ecuadolarización desde una candidatura, también el uso de recursos del Banco Central del Ecuador, de las reservas, en donde hay sagrados recursos de los usuarios del sistema bancario y financiero del Ecuador a través del encaje bancario y las reservas, y también luego hablar sobre las implicaciones de la consulta popular, especialmente la del Yasuní. Hoy Diario El Universo publica calificación de deuda otra vez en la mira por el panorama político. Ya habían bajado la calificación al Ecuador y ahora volverá a revisar por el impacto de la consulta popular. Economista Vicente Albornoz, ¿cómo ve este panorama político con incidencia en las propuestas económicas? Buen día. Muy buenos días y muy buenos días a Mauricio y a Fidel. Qué gusto estar con ustedes. Yo creo que tenemos que tener conciencia que la economía ecuatoriana tiene dos grandes grupos de problemas: los problemas estructurales y los problemas, digamos, de financiamiento. No podemos olvidar que somos una economía cara, una economía poco flexible, una economía que se adapta con dificultad a un mundo cambiante. Y eso es un problema serio de largo plazo. Ser caros y poco flexibles es un serio problema de largo plazo, y eso es la economía ecuatoriana. Y desgraciadamente no tenemos la herramienta que tienen otros países de devaluar. Quizás afortunadamente no la tenemos, pero el hecho es que ese remedio para la inflexibilidad no la tenemos, y tenemos que enfrentar ese problema de ser una economía costosa, poco flexible, por el lado de los problemas estructurales de largo plazo. Tenemos otros problemas que yo llamaría más de financiamiento, y es que tenemos un gobierno desfinanciado. Este año el presupuesto del Estado va a terminar con un déficit de bastante más de 4.000 millones de dólares. Y eso es una cantidad bien alta para un país que tiene un gobierno tan endeudado. Entonces, tener un gobierno desfinanciado y endeudado es otra de las razones que le vuelve inflexible al país, pero es un tema que hay que enfrentar. Y además nos hemos metido un par de disparos en el pie últimamente. El primero vino directamente del gobierno de Guillermo Lasso y fue el retroceder en la reforma tributaria, que ya se había aceptado, ya nos había costado, ya nos habíamos tragado la reforma tributaria que subía los impuestos, y deciden bajar los impuestos. Con eso se hizo dos cosas graves. La primera, se redujo los ingresos del gobierno, y la segunda, nos distanciamos de los multilaterales. ¿Usted cree que el Fondo Monetario, el Banco Mundial, al BID y a la CAF les parece una buena idea que bajemos impuestos? Evidentemente no, y eso seguro les molestó. Y luego nos disparamos a los pies, en el pie, con este tema del Yasuní, pues, en que va a haber menos dólares entrando al país, mucho menos dólares entrando al país. Va a haber 1.600 millones de dólares menos de dólares que entran al país. Eso es un tema macroeconómico, no del gobierno, sino de toda la economía. Y segundo, va a haber menos ingresos para el gobierno, que de esos 1.600 millones recibiría un poco más de 300. Pues todo eso va a reducirse. El país va a tener menos dólares y el gobierno va a tener menos ingresos. Creo que ese es el panorama a que enfrenta los dos finalistas y obviamente el próximo gobierno. El tema del Yasuní, ¿cómo puede incidir, si bien no va a ser de inmediato, pero de cualquier manera va a incidir en los ingresos ya reducidos por la baja producción petrolera, economista Vicente Albornoz? Creo que al Yasuní hay que entenderle de dos enfoques. Uno como país y las finanzas y la macroeconomía del Ecuador, y otro como gobierno.
y las finanzas del gobierno ecuatoriano. Como país, el Yasuní implicaba unos ingresos, implicó el año pasado, para no especular, el año pasado fueron 1.650 millones de dólares que ingresaron al Ecuador gracias a la producción del Yasuní. No digo al gobierno, sino al Ecuador. Obviamente una parte de ese dinero se fue a pagar los costos de producción, se fue a pagar la torre de perforación, se fue a pagar la empresa X, Y y Z que dan servicios petroleros, se fue a pagar el señor de la lanchita con el motor fuera de borda que transporta a los trabajadores de Petroecuador. Todo eso se pagó con estos 1.600 millones de dólares y una parte de eso le llegó al gobierno. Pero a un país dolarizado le van a dejar de entrar 1.600 millones de dólares. Eso es un montón de plata, de ingresos al país. Ya, yo sé, no todo eso se iba al gobierno. No, obviamente no. Una parte se iba a pagar los costos de producción, otra parte se iba a los gobiernos seccionales, otra parte se iba a las universidades públicas y solo un pedacito le llegaba al gobierno. ¿Cuándo les llegaba al gobierno? Poco más de 300 millones de dólares les llegaba al gobierno. Entonces tenemos que analizar los dos problemas. El país va a recibir menos dólares y el gobierno va a tener menos ingresos. En este caso 300 millones de dólares menos de ingresos. Entonces, el Yasuní es un problema y yo entiendo perfectamente que las compañías, las calificadoras de riesgo estén sorprendidas, aunque es difícil sorprenderles a las calificadoras de riesgo, pero nos estén viendo con malos ojos porque bajamos los impuestos y reducimos los ingresos petroleros del país y del gobierno. Y el tema de la propuesta, hablando de esta definición en octubre de la Presidencia de la República para administrar al año y medio, de la ecuadolarización, explíquenos, economista Vicente Albornoz. A ver, me está pidiendo algo bien difícil, porque honestamente no acabo de entender. Usted es un muy buen profesor, explíquenos, por favor. Pero es que yo a veces explico más o menos bien las cosas que entiendo, pero las cosas que no entiendo, ¿cómo quiere que le explique? Pues no me pida que le explique la fotosíntesis de las plantas porque no sé de ese tema. Pero a ver, lo que yo puedo descifrar es lo siguiente. Y esto me voy a nutrir del ejemplo de un país africano que se llama Zimbabue. Zimbabue es un país que está al sur del África, tiene fronteras con Sudáfrica, y Zimbabue dolarizó. En un proceso comparable con el nuestro, hacia el año 2007, por ahí dolarizó Zimbabue. Y luego empezó a tener una moneda electrónica paralela. Y era un Zimbadólar o algo así, algún nombre así tenía el dólar de Zimbabue. Que claro, era una moneda electrónica paralela y era lo mismo. A ver, lo de lo mismo es muy entre comillas, ¿no? Era lo mismo, entonces yo las transacciones domésticas las hacía en el Zimbadólar y las transacciones con el exterior hacía en dólares. El problema es que un gobierno desfinanciado como el de Zimbabue empezó a crear un poquito más de Zimbadólares de los que tenía para respaldar. Y la gente siguió usando Zimbadólares para las transacciones domésticas y dólares gringos para las transacciones con el exterior. Y entonces crearon un poquito más de los Zimbadólares y ahí la gente empezó a estar un poco sospechosa. O sea, no le empezó a gustar tanto el tema. Y entonces empezó a haber un tipo de cambio entre los dólares zimbabuenses y los dólares norteamericanos. Eran 1.5-1, 2-1, 2.5-1, 3-1, hasta que algún día fueron dos monedas totalmente independientes. Entonces, la ecuadolarización es eso, es tener una moneda para las compras que hago yo en el supermercado, para pagar la luz eléctrica, para pagar impuestos, y otra moneda para importar las cosas. Pero eso es dos monedas, es como tener sucres y dólares, ¿no? Son dos monedas y cuando hay dos monedas hay un tipo de cambio, ¿no? Entonces dependerá de la confianza, de la cantidad emitida, de las tasas de interés que paguen las monedas, dependerá de un montón de temas. Entonces yo llego y le digo, tengo un ecuadólar, querido Miguel, deme $1, y usted me va a decir, no, Vicente, deme 2 ecuadólares y le doy $1. Y ese instante ya tenemos un tipo de cambio de 2-1. Eso es lo que yo logro descifrar del ecuadólar en mi muy limitado entendimiento. No, muchas gracias, nos ilustra el economista Vicente Albornoz. Bienvenido al doctor Fidel Márquez, investigador, profesor universitario. ¿Cómo ve estas propuestas para la segunda vuelta presidencial en este desafío
de un gobierno transitorio? Buen día. Buen día, Miguel, buen día, Mauricio, buen día, Vicente, buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven por las plataformas. En primer lugar, yo creo que son demasiado ambiciosas las propuestas que nos quieren hacer los candidatos. A mí me parece que deberían centrarse fundamentalmente en 2 o 3 cuestiones que son, a mi modo de ver, las más importantes desde el punto de vista económico, y es, por ejemplo, cómo enfrentar parte de lo que nos decía Vicente en su muy ilustrativa y didáctica explicación, como buen profesor que es, que siempre nos está ilustrando en este sentido. Y es el hecho de que, por ejemplo, cómo va a enfrentar el nivel de endeudamiento que tiene el Ecuador de hoy y cómo va a enfrentar la percepción que tienen las calificadores de riesgo, y además de eso, cómo va a enfrentar la disminución de ingresos, como muy bien explicaba Vicente, para la economía nacional y para el gobierno. Y sobre todo, ¿cuál es el plan que va a hacer para poder enfrentar que en el 2025 ya empieza a ponerse más fuerte el pago del servicio de la deuda? Entonces, con estas situaciones, el gobierno va a tener que presentar, y además tomando en consideración la composición que ya se vislumbra que va a tener la Asamblea, que va a ser más o menos cambiando los colores de las camisetas de los que llegaron más o menos una estructura muy parecida a la que tenía el gobierno de Guillermo Lasso en la Asamblea. Es decir, en la Asamblea anterior y esta Asamblea, lo único que va a cambiar es 1 o 2 colores de camiseta, porque además vamos a tener también muchos de los asambleístas que estuvieron en el periodo anterior repiten ahora. Entonces vamos a tener el mismo bloque minoritario dominante, que es la Revolución Ciudadana, con sus ideas que ya conocemos y que de una u otra manera se nos está presentando acá, que muy poco va a poder hacer el gobierno a través del legislativo, a mi modo de ver, por las estructuras que se tienen, a no ser que ocurra uno de los grandes milagros, que es que lleguemos a un consenso nacional, que evidentemente yo no lo veo en el horizonte. Y por otro lado, cómo enfrentar la disminución de ingresos, no solo para el gobierno, sino también para toda la economía nacional. Entonces, estos son problemas que el gobierno va a tener que enfrentar, y en muy poco tiempo y con muy pocas condiciones de que puedan pasar a través de leyes. Doctor Fidel Márquez, el tema del Yasuní, su incidencia, nos ha explicado Vicente Albornoz, pero quisiera añadir a este análisis lo que dice el informe del Banco Central del Ecuador sobre este tema. En resumen, este amplio informe dice que la producción de los campos del ITT Ispingo, Tambococha, Tiputini, y ubicado en el Parque Nacional Yasuní, ha representado alrededor del 12,3% del total producido por Petroecuador. Los ingresos petroleros, para significar lo que implica, ha generado el bloque 43 ITT durante el periodo 2016-2022, ascendieron a 6.733 millones de dólares, con un rendimiento de 4.123 millones. En el 2022, este rubro fue de 1.108 millones, el 1% del PIB. Si esto no tenemos cómo reemplazar lo que siempre se les pidió a quienes patrocinaban esto, ¿cómo reemplazar estos recursos? Sí, aquí viene que vamos a tener que ser consecuentes con lo que se ha planteado, ¿no? Uno, si se aprueba que se deje de explotar el Yasuní, como la consulta así nos dice, nosotros tenemos y vemos que con los multilaterales estamos un poco alejados, como bien explicaba Vicente. Lo único que, a mi modo de ver, ahora tenemos que como sociedad, como país, ser responsables y enfrentar los famosos subsidios. Tenemos que ir, para ser consecuentes con lo que estamos planteando en la consulta,
Ahora que los mismos abanderados de la consulta sean los abanderados de la reducción de los subsidios y la focalización de los subsidios, para ser consecuente con esta concesión, porque no, a mi modo de ver, si no hay una lógica entre no explotar el combustible fósil que tenemos en el subsuelo y seguir manteniendo unos subsidios que además todos sabemos cuál es el principal destino que tienen esos subsidios, que se van a subsidiar el contrabando por la frontera. Entonces, bajo estas condiciones, el camino que queda es una propuesta seria, coherente, de disminución de subsidios en el país. Y el tema de la ecuadolarización que se ha hablado en esta campaña electoral, ¿cómo entender, doctor Fidel Márquez? A ver, yo creo que se está confundiendo y el soporte monetario que puede tener un monedero electrónico, que es distinto a tener una moneda electrónica paralela, sino que es el uso que se le va a dar a través de el propio respaldo, porque tiene que haber $1 contra $1 electrónico que esté circulando. Eso es lo que nosotros llamaríamos entonces la circulación, que tiene que estar en respaldo en el Banco Central 1 por 1, para que pueda funcionar adecuadamente o en la economía nacional. Entonces, bajo estas circunstancias, yo coincido con Vicente que podría ocurrirnos lo de Zimbabue, si no se hace de una manera seria el uso del soporte monetario del dinero. Y evidentemente creo que hay un poco de desconocimiento al tratar de plantear que podemos nosotros, sustituyendo el dólar por el dólar electrónico, a la larga vamos a ver los gobiernos, y conocemos la tendencia que tienen de buscar hacer emisión inorgánica al final, y eso traería al traste con la dolarización. Así de sencillo, no hay otra explicación que podamos hacer. Otra cuestión es si vamos a utilizar los soportes electrónicos para facilidad de comercio. Eso es otra cosa. Y eso ya existe, porque lo tenemos en el país. Entonces no nos compliquemos y no estemos pensando en cuestiones que a la larga puede ser contraproducente contra la única política de Estado que realmente ha tenido el Ecuador desde que se implementó, que es la dolarización. Paso con el ingeniero Mauricio Pinto, empresario. ¿Cómo ve estos desafíos en esta recta final de la campaña presidencial sobre dos propuestas, dos modelos? ¿Cuáles son esos desafíos para que el país sea el beneficiado, que valore la una y la otra propuesta? Buen día. Buenos días, Miguel, y un gusto compartir este foro con Vicente y con Fidel. El tema es el siguiente, que tenemos que entenderlo bien todos. Es que estamos hablando de una elección de un gobierno de transición, porque no hay el tiempo suficiente para tratar de implementar temas de mediano y largo plazo. Yo creo que hay una confusión en el tema, por ejemplo, en el tema que venimos tratando de la propuesta, que creo que es solamente del candidato a la vicepresidencia. No hay ni siquiera una propuesta seria por parte de el grupo que está liderando la señora González. Yo no le veo nada serio a eso, y por lo tanto pues es muy difícil opinar sobre una cosa que realmente, como dijo Vicente, va a tratar de explicar lo inexplicable. Si no se sabe sino un pronunciamiento del señor Arauz, que ya todos lo conocemos. El desafío es mantener una estructura que permita al país seguir manteniendo o creciendo en términos reales, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una preocupación grande sobre el tema del empleo formal. Ese es un tema realmente importante que el gobierno nuevo de transición tendrá que enfrentarlo, porque no podemos seguir con el ritmo de crear empleo informal, y el formal empieza a reducirse
significativamente. Ahora, el país, yo digo, a veces es un país corcho, ¿no? Lo tratamos de hundir y solito sale con alguna cosa que nos ayuda a mantenernos. Entonces, yo no le veo un tema muy complicado el tener una visión clara de lo que significa un gobierno de transición. Y yo creo que ahí está el reto de escoger, como dijo Fidel, uno o dos temas que realmente le pongan al país en una situación más estable para la atracción de inversiones, sobre todo nacionales, porque las internacionales, con el riesgo país que tenemos, va a ser muy difícil hacerlo. Y cuando yo digo de nacionales, también hay que entender las inversiones que se están haciendo en el país por parte de empresas regionales. Por ejemplo, lo del Perú, hay un apetito muy grande por entrar en el Ecuador porque le es muy atractivo el tema de tener una estabilidad en el dólar y no tener que estar calculando el tema del tipo de cambio. Entonces, yo creo que hay que tranquilizarse, los candidatos tienen que escoger uno o dos temas realmente que son importantes. La gente está muy angustiada por el tema de la seguridad o le llamemos también de protección del Estado a poder moverse adecuadamente, ¿no es cierto? Entonces, ese es un tema que no van a poder evadir los candidatos. Y el otro tema es, evidentemente, el mantener las cuentas del Estado en términos por lo menos de poder tener una situación de manejar unos déficits que sean adecuados. Los demás temas les veo muy difíciles que podamos hacer algo en estos 18 meses. Entonces yo creo que la población se ha tranquilizado con los resultados iniciales. Hay buenos pronunciamientos del candidato Noboa sobre cómo solucionar los problemas y honestamente le veo muy difícil que la Revolución Ciudadana pueda ganar las elecciones. Y el tema del Yasuní, ingeniero Pinto, usted como un buen empresario, si es que deja de recibir ingresos, ¿cómo compensar que fue la mayor demanda ya en un sector petrolero golpeado, disminuido la producción, disminuir aún más con la suspensión de explotación en una parte del Yasuní? Es que toda la consulta está mal hecha. Si uno se pone a ver el tema de cómo se consulta lo del Chocó andino y cómo se consulta el tema del Yasuní, uno dice, oiga, no hay coherencia. El tema del Chocó andino se consulta a la provincia de Pichincha y el tema del Yasuní se consulta al país, cuando es exactamente lo mismo, es la explotación de los recursos naturales. Entonces, esto va a tomar tiempo, Miguel. Yo no le veo posibilidad alguna que se resuelva esto a corto plazo. Y mientras no se resuelva a corto plazo, evidentemente, un gobierno de transición de 18 meses no va a tener que hacer absolutamente nada, sino que seguir explotando el ITT. Ahora, para el siguiente, del 2025 en adelante, ahí sí viene el tema que ya lo dijo Fidel y yo coincido con él. No se puede tener dos cosas a la vez. No explotar el petróleo por el tema medioambiental y seguir subsidiando los combustibles para seguir emitiendo CO2. No es coherente. Entonces, ese va a tener que ser una discusión que la ciudadanía lo va a tener que resolver, no para este periodo, sino para el próximo. Vuelvo con el economista Vicente Albornoz. Con este panorama, ¿cómo ve? Porque leemos, la situación será compleja con la reducción de ingresos, un panorama complejo y a veces grandes desafíos de cumplir con la parte del manejo económico, ofertas de generación de empleo. No es muy ambicioso, primero, en un periodo tan corto de año y medio, y segundo, en la necesidad de la estabilidad y fundamentalmente del crecimiento económico del Ecuador. A ver, yo creo que Mauricio dijo una gran verdad y yo la ampliaría. A ver, él dijo
estamos al frente de un gobierno interino, un gobierno de paso. Sí, sí, exactamente es lo que tenemos. Lo adicional es que está terminando otro gobierno interino. En el fondo, el gobierno de Guillermo Lasso se convirtió en un gobierno interino. Entonces estamos en una curiosísima situación entre dos interinos, un interino que está saliendo y un interino que está entrando. El interino que está saliendo no pudo hacer casi nada, y el interino que está entrando va a estar 18 meses en el poder. Creo que son 17 meses en el poder que va a estar, es un año 5 meses. Entonces no puede hacer mucho, ni mucho bien ni mucho mal. Ahora, para complicar un poco las cosas, yo no veo en el menú que están la señora González y el señor Noboa, yo no veo a alguien dispuesto a sacrificarse por la patria. Me parece a mí que ambos candidatos lo que quieren es continuar una carrera política, ya sea para sí mismos o, en el caso de la señora González, para su jefe. Pero en todo caso quieren prolongar el gobierno de su tendencia, evidentemente. Entonces, no tenemos en el menú a alguien como don Clemente Yerovi. Don Clemente Yerovi fue un presidente interino en los años 60 que no tenía ningún interés de ser reelecto, hizo una serie de reformas bien hechas y se fue a su casa ganándose la estima de un montón de ecuatorianos. No, eso no es lo que tenemos en este momento en el menú. Lo que tenemos en el menú en este momento es dos candidatos que buscan prolongarse. Y eso es bueno y es malo. Es bueno, es malo porque lo que van a hacer es, no van a enfrentar los grandes problemas del país, no van a enfrentar problemas como la seguridad social, no van a proponer una reforma a fondo del sistema, del sistema laboral, no, nada de eso se van a meter. Van a buscar golpes de efecto, cosas bonitas que se vendan bien, que se vean bien, y claro, para eso van a necesitar plata y es complicado pensar de dónde van a sacar plata, ¿no? Pero también tiene algo bueno, esta ambición política de los dos candidatos finalistas tiene algo positivo, y es que como buscan reelegirse de aquí a un año y medio, no van a hacer locuras, es decir, van a hacer cosas bonitas, vendibles, con golpe de efecto, pero grandes barbaridades, grandes locuras, no creo que las vayan a hacer, porque se estarían metiendo un tiro en el pie de aquí a 2 años. Entonces, creo que lo bueno de la estructura política, del que tenga esta gente la intención de ser reelecto, es que van a moderarse un poco en las locuras que podrían hacer. Yo no creo que puedan hacer grandes cambios y por lo tanto tampoco van a hacer grandes cambios hacia lo malo. Creo que por ahí también tenemos que ver un poco de optimismo en este país, de que grandes locuras no van a cometer. ¿Por qué cree que no cometerán grandes locuras, dadas las diferencias de propuestas por un lado y por otro, quizás por el poco tiempo? Por 2 razones. Por el poco tiempo, porque no hay suficiente tiempo de hacer un daño grande, y sobre todo porque buscan reelegirse. Entonces, probablemente el señor Arauz haga 2 o 3 cambios en el Banco Central, debilite un poco la reserva del Banco Central, haga un par de modificaciones para que se pueda usar una moneda virtual no respaldada, pero no va a hacer una gran emisión de moneda virtual no respaldada. Entonces, va a hacer un par de cosas, pero no va a hacer grandes locuras que debiliten y destrocen la dolarización. A eso me refiero. Van a hacer daños moderados, porque buscan reelegirse de aquí a año y medio. Pero claro, ni de aquí a año y medio, de aquí a un año. Claro, de cualquier manera, en perspectiva, sería una pérdida de tiempo en esta transición, cuando el país necesita ir sentando las bases para una recuperación económica. Ya, pero el gobierno actual también fue una pérdida de tiempo. Es verdad. No, todo gobierno que no avanza es un gobierno que hace que el país retroceda un poco. No hemos tenido la suerte de elegir mejores gobiernos en los últimos años. Doctor Fidel Márquez, el panorama en este corto periodo, ¿no se puede por lo menos sentar las bases para recuperar, para mejorar e impulsar el crecimiento económico? Porque, como bien dice Vicente Albornoz, esto va a ser la antesala de la campaña presidencial de febrero 2025. Ya el próximo año 24
año casi de pre-campaña, y en un año de lo que se posesiona el presidente en diciembre, ya estaremos en un año involucrados en un proceso electoral. Es decir, esto de alguna manera nos sienta las bases del desarrollo económico. Sí, a ver, yo creo que y tenemos que separar las bases del desarrollo económico con tener un crecimiento. Como ellos van a querer, como bien dijo Vicente, tener una cara bonita en función de las próximas elecciones, porque los dos están, como bien aclaró Vicente, uno en función del movimiento y del líder del movimiento, y el otro en función de tener una base y una estructura política que puede ahora sí lograrla si hace un buen papel en esta transición. Ellos van a hacer y van a tratar de utilizar los recursos que van a tener en sus manos de la mejor forma posible, y eso puede traer inversión pública y nos puede traer de alguna manera el no retroceso en cuanto a ritmos de crecimiento que estamos teniendo este año. Ya los organismos internacionales este año nos han recortado el pronóstico de crecimiento, que empezó en el 3% cuando empezamos el año y ya anda por debajo del 2% en algunos de los pronósticos que he visto a nivel internacional. Entonces, pero sí creo que las bases para el desarrollo no nos las van a plantear y no nos las van a poner como esperamos que hubiera sido lo adecuado, que fuera un gobierno de transición, como el tan añorado gobierno de Yerovi en su momento, que es un ejemplo de cómo hacer un gobierno de transición. Pero había ahí un patriota ecuatoriano que supo interpretar cuál era su rol histórico en ese momento y llevarlo adelante con todo lo que logró para el país. En este caso tenemos posturas políticas que quieren mantener una imagen para las próximas elecciones. Esa lectura es muy adecuada a mi modo de ver, pero esto va a traer como consecuencia que tengamos posiblemente un repunte de crecimiento económico, pero no bases para el desarrollo. ¿Y cuándo empezamos a sentar las bases para el desarrollo, doctor Márquez? Cuando logremos estar en el lado consenso que tenemos que tener en el país y decirnos, este es el rumbo que queremos todos los ecuatorianos y todos vamos a remar juntos. Mientras eso no se logre, no vamos a tener la base para el desarrollo. Resulta difícil, doctor Márquez, equilibrar entre la parte política y el desarrollo económico, que es fundamental. No puede ir divorciado lo político de lo económico. Por supuesto que no. Por eso es que tenemos que, los políticos nuestros, acabar de entender que primero está las bases que se tienen que sustentar para políticas de Estado como tal, y eso la tienen que poner los políticos en función del desarrollo que tiene que partir de resolver los problemas de empleo. Nosotros no podemos seguir teniendo una estructura de empleo como la que tenemos actualmente. Vivimos de la informalidad y eso no hay desarrollo que pueda sostener eso. Así es. Vuelvo con el ingeniero Mauricio Pinto. Resulta difícil entonces en un periodo de transición por lo menos ir sentando las bases en una especie de política de Estado que debiera tener el Ecuador. Perú, por ejemplo, con todas las crisis económicas, de alguna manera ha tenido una dinámica de desarrollo pese a los impactos. Allí han tenido 5 presidentes en la cárcel, han tenido acciones que ha cobrado la vida de peruanos, pero la economía de alguna manera ha caminado con una sólida institucionalidad. Muy difícil acá, ingeniero Pinto. A ver, hay 2 temas que sí quisiera topar. El uno, lo que acaba de decir, en el Perú el tema principal es la independencia del Banco Central, totalmente independiente, sin influencia del sector político del gobierno per se. Eso es lo que le mantiene en una situación adecuada desde el punto de vista de manejo macroeconómico. Usted, Miguel, no nos ha preguntado sobre el tema de qué pasaría si tenemos un niño muy fuerte. Así, ¿De dónde se tengo en agenda, sí les iba a preguntar.
Ok, pero ¿de dónde va a sacar el gobierno para poder enfrentar eso? Eso destruye cualquier situación de agresividad que puedan tener para 18 meses. Entonces tenemos que calmarnos un poquito, entender las cosas, no utilizar las cosas que se han podido construir en este tiempo, porque si uno ve la situación de las reservas en el Banco Central, sí se ha logrado un éxito relativo, pero eso no lo podemos destruir. Es decir, el país necesita tranquilidad, el país es capaz de salir adelante, pero como dijo Fidel, mientras no nos pongamos de acuerdo y rememos para el mismo lado, no hay manera de hacerlo. Pero para eso se necesitan políticos adecuados donde identifiquen claramente el tema del corto plazo y el tema del mediano y largo plazo. Los países no pueden vivir del corto plazo. No hay manera, no hay forma. No hay un país que salga adelante pensando simplemente en el corto plazo. Y no es coherente lo que tenemos, ¿verdad? Tenemos el IVA más bajo de la región. Decimos que Perú tiene una mejor situación macroeconómica, pero vaya a ver el IVA que tiene el Perú. Entonces dice, subir el IVA, no, eso hace daño a la población. ¿Cuál es el IVA que tiene actualmente? ¿Cuál es el IVA que tiene actualmente, Mauricio? 19%. 19%. Ya. Entonces la diferencia es bien grande. Y con Colombia pasa exactamente lo mismo. Entonces, y por otro lado, seguir manteniendo un subsidio a los combustibles que todos sabemos, como también lo mencionó Fidel, ¿a dónde va ese combustible? Estamos regalando plata que no tenemos. Entonces, el tema esos son temas de discusión profunda que ojalá nos pongamos de acuerdo en decir, esto no puede seguir de esa manera y busquemos las soluciones adecuadas. Entonces, Miguel, hay que pedir que los candidatos que tenemos ahora para esta segunda vuelta entiendan que no es un gobierno para hacer méritos, para elegirse nuevamente, sino que es un gobierno de sacrificio para decir hay que hacer las reformas adecuadas para tener un país que pueda ponerse de acuerdo en las bases para el crecimiento económico que necesita. Vuelvo con el economista Vicente Albornoz. Dos temas puntuales. El uno tiene que ver con el niño, efectivamente, Mauricio ya lo señaló. Sabemos que por los científicos el niño vendrá, impactará. Lo que no sabemos son los niveles, si será leve, moderado o fuerte. Y lo otro, los subsidios. Resulta muy difícil por la parte politiquera que dirigentes exigen más recursos e impiden que se sinceran los precios en beneficio finalmente de los que más tienen, que pueden tanquear con subsidios o del contrabando. Por favor, Vicente. A ver, el tema del niño, ahí yo no veo ninguna alternativa que conseguir créditos. O sea, ir y con la cola entre las patas y la cabeza baja pedir créditos al que nos dé. Porque primero no sabemos cuán grave va a ser y segundo es una cosa inesperada. No hay cómo financiarle con impuestos. O sea, para eso son los créditos, para temas inesperados, emergentes, etcétera. Entonces tenemos que ir avergonzados de haber bajado el impuesto a la renta, avergonzados de haber hecho lo de Yasuní, golpear la puerta del Fondo Monetario y decir, señores, tenemos una crisis, necesito plata porque se me cae el país, porque tengo inundado 3/4 partes del Ecuador. No hay otra alternativa. Lo del niño solo podemos salir adelante con crédito. Y luego el tema de los subsidios, yo ahí soy un poquito optimista. Yo sí creo que el Ecuador poco a poco se ha sensibilizado ante el tema de los subsidios. Yo sí creo que hay un pequeño espacio de ponernos de acuerdo y bajar los subsidios. No es un trabajo fácil, pero creo que la situación hoy es completamente distinta a la que teníamos en el 2019. En el 2019 el país casi se incendia cuando bajaron los subsidios. Yo creo que un país en el cual los medios, la gente que hace opinión, como Mauricio, como Fidel, nos pongamos de acuerdo en, a ver, concienticémonos que esto es absurdo. No tenemos que bajar a cero los subsidios, pero sí podemos hacer un esfuerzo por bajar algo de subsidios. Yo sí veo un poquito de esperanza ahí, Miguel. Yo sí veo un poquito de esperanza en el Ecuador de entender un poquito mejor que los subsidios es lo que decía
lo que decían Fidel y Mauricio, no es una manera de financiar a los narcos, a los contrabandistas, a la gente que tiene autos de 8 cilindros, a todo eso, ¿no? Entonces, no está bien eso, pero tengo una leve esperanza de que lo podamos cambiar como país, haciendo un esfuerzo grande entre todos, entre absolutamente todos, y ojalá el que salga electo y el que pierda, o sea, el gobierno y la oposición, sean capaces de colaborar en ese punto. Fidel Márquez, esto pasa, lo que dice Vicente Albornoz, por tener una visión responsable del presente y el futuro del país, el tema de los subsidios. Y el otro, el impacto del niño, cómo vamos a enfrentar sin saber cómo llegará este fenómeno natural. Sí, yo coincido con Vicente, no nos queda otra porque es algo que no sabemos. Cuando se pensaba que iba a ser leve en un año fue terrible, entonces no nos queda otra que ir a los organismos internacionales, a los multilaterales, a decir, esta es la situación, necesitamos este tipo de créditos, o ir a préstamos de gobierno a gobierno también, ¿no? Habría que ver cuál es la menos mala de las variantes que se nos presenta acá, pero para enfrentar el fenómeno del niño vamos a tener que recurrir a más endeudamiento. Yo eso lo veo clarísimo y es el único camino que se nos está quedando acá. Y en cuanto a los subsidios, esperemos y esto ojalá la nueva asamblea también esté sensible con esto, y cualquier medida, si es que proviene por parte del candidato que sea electo presidente, que esperemos que tenga la voluntad también, se unen todas las voluntades políticas para que pueda pasar una disminución importante en los subsidios. No llevarlo a cero porque es imposible llevarlo a cero, eso está clarísimo también. Los subsidios tienen que estar focalizados y como parte, pero también tenemos que acabar de aprender en el país que las políticas de subsidios tienen tiempo finito, no son indefinidas. Eso es algo que tenemos que aprender, eso es el ABC de los libros de política pública. Y no acabamos de aprender. Y por otro lado, yo sí quisiera que el país fuera más aburrido políticamente para que fuera más estable económicamente. Con esa perspectiva, este periodo va a resultar corto, pero el gran desafío está allí, Fidel. Sí, está allí, en que tenemos que, voy a seguir insistiendo siempre, y creo que todos vamos a estar de acuerdo, mientras nuestros políticos no entiendan que la política es estar en servicio y no ponerla a servicio de sus personas, entonces vamos a estar en el país haciendo políticas equivocadas. Y la política, el buen político es el que sabe interpretar cuál es el momento, cuáles son las medidas cuál es el consenso al que hay que arribar para las medidas de corto plazo, de mediano plazo y los planes de desarrollo y de modelo de desarrollo, porque en el país nos falta cambios estructurales importantísimos que necesitamos hacer. Mientras nosotros, el mundo va por un lado en su estructura técnico-productiva y nosotros estamos todavía en el lado del empleo, que se mencionó en algún momento. Todavía tenemos un código del trabajo del siglo pasado, de la década de los años 30. También te parece que tenemos un código de la Gran Depresión. En cuanto a empleo se refiere, no podemos seguir así. La economía de hoy es una economía digital colaborativa. Y entonces nuestros políticos tienen que pensar en eso para llegar a los consensos que se requieren y plantearnos el modelo de desarrollo, si queremos insertarnos en este mundo que hoy existe. Qué difícil eso, un código del trabajo del año 38, 85 años vigente, y se sigue hablando de hacer lo que no se hace. Igual no es materia de hoy, pero hay cargas enormes, problemas estructurales como el seguro social ecuatoriano. Si no cambia el modelo es insostenible. Ingeniero Mauricio Pinto, usted ya nos habló sobre el niño, pero también este tema de los subsidios, que sigue siendo una carga y no hay manera de reencauzar a fin de dar equilibrio
en las finanzas y que no haya más distorsiones como es la que vive el Ecuador? Quiero tomar el optimismo de Vicente en el sentido de que la gente ha entendido que no se puede tener subsidios permanentes y que entienda que el tema de los combustibles es un tema crucial, no solamente desde el punto de vista de desperdicio de recursos, sino también de daño al medio ambiente. Ahora que estamos en una época de buscar un mejor entendimiento con la naturaleza. Entonces en eso vamos a tener que todos trabajar en el tema de hacer comprender que no es racional lo que estamos haciendo, es contra natura, digamos así, el tema de los subsidios, y como queda muy claro, los subsidios son para algo, pero ese algo siempre tiene que ser temporal, porque no se vuelve costumbre, y cuando se vuelve costumbre ya no se quiere salir de esa situación. Ojalá seamos suficientemente conscientes para ir disminuyendo esos subsidios que no tienen ninguna presentación económica y no tienen ninguna presentación también desde el punto de vista del medio ambiente. Entonces, ojalá podamos trabajarlo, pero ahí tienen los temas clarísimos, ¿no? Ya Vicenta también mencionó el tema de la seguridad social. Hay una propuesta, no se ha discutido esa propuesta, a nadie le interesa discutir esa propuesta, pero hay que ponerla sobre la mesa, porque si no tomamos en serio el tema de la seguridad social, ahí sí se nos puede venir una avalancha de problemas muy grandes, porque no se va a poder financiar sobre todo el tema de los jubilados. Entonces hay que ponerse serios en el tema de decir, a ver, estos son los temas y veamos de qué manera los vamos a tener que solucionar, porque todo no se va a poder solucionar, pero lo que sabemos que puede ser una catástrofe, Miguel, no podemos dejar de discutirlo, porque se va a llegar el momento en que realmente no exista el dinero para poder seguir pagando, sobre todo los jubilados. Y eso es un tema muy complicado, que se está complicando en muchísimos países y que evidentemente hay que buscar una solución. Y que penosamente lo que se ha hecho es patear la pelota hacia adelante, y al menos este informe positivo para el debate, este proyecto de reformas, solo toca el asunto del sistema de pensiones, qué decir del fondo de salud. Bueno, es una catástrofe efectivamente lo que vive el IES y que merece correctivos. Sí. No, Miguel, perdóneme que le interrumpa. Los dos temas son distintos. Sí, claro. No se los puede tratar en un solo aspecto. Claro, pero hay que abordarlos. Efectivamente, el de jubilación es importante, y el de salud también por separado, porque además son temas muy grandes para resolverlos. Un tema final que quiero aprovechar este diálogo. En estas condiciones, economista Albornoz, muy difícil mejorar los indicadores de empleo. La verdad, virtualmente imposible. A ver, con el código que tenemos, que como bien nos decía Fidel, es un código anterior a la Segunda Guerra Mundial, con una visión del mundo antiquísima, ¿no? Con el código laboral que tenemos, con la dificultad de atraer inversiones que la describía Mauricio, ¿cómo vamos a crear empleo? Con un gobierno que no tiene plata y no tiene siquiera de dónde endeudarse. ¿Cómo vamos a activar la economía? Y muy, muy complicado la creación de empleo. Yo ahí sí sería muy pesimista, si en otros lados he sido algo optimista. En este caso, no, nada de optimismo. Fidel Márquez, ¿usted comparte ese pesimismo? Muy difícil en estas circunstancias, con este manejo económico, el poder impulsar la generación de empleo en el Ecuador. Sí, totalmente. Y si se impulsa y si se genera empleo, es un empleo que no es un empleo de productividad creciente. Entonces, estamos interpretando, porque lo primero que tiene que para generarse empleo es interpretar hacia dónde camina el mundo de hoy, hacia dónde camina la economía, son las formas nuevas de organización que se tienen en la economía y por tanto las nuevas formas de empleabilidad que se tienen.
Entonces, tenemos que poner eso acá sobre la mesa y poner nuestra legislación acorde con esas nuevas tendencias, con ese nuevo escenario que estamos teniendo. No podemos nosotros hacer planificación de generación de empleo pública si seguimos pensando que estamos teniendo un escenario del siglo pasado, cuando la economía de hoy es una economía donde se nos han dado grandes enseñanzas en el mundo, y además de eso, cuando uno se pone a analizar las principales tendencias que hay en cuanto a generación de empleo en el mundo, nosotros estamos en otro andarivel, estamos pensando en otra cosa y no estamos pensando en cómo se organiza el empleo hoy, en cómo se organiza la empresa, en cuál es la forma en que tenemos, qué tipo de economía es la que está ocurriendo en el mundo, hacia dónde se están desplazando las posiciones hasta geopolíticas en el mundo de hoy. Entonces todo eso lo tenemos que poner sobre la mesa y decir, necesitamos nuevas legislaciones, necesitamos nuevas formas de cómo estructuramos nuestra generación de empleo, las nuevas formas de estímulo que desde la política pública para que la empresa privada pueda generar empleo, porque recordemos que el empleo fundamental lo tiene que generar la empresa privada, pero hay que crearle el escenario y las condiciones para que eso sea factible. Entonces, mientras no entendamos eso, la generación de empleo es cuesta arriba. ¿Comparte eso, ingeniero Mauricio Pinto, en estas condiciones sin haber podido avanzar por lo menos en algo de la reforma laboral? Si uno ve el porcentaje que tiene el Ecuador de empleo formal, que es alrededor del 30%, es penoso. Porque evidentemente a los que se perjudican son los propios trabajadores. Es decir, el tener empleo informal quiere decir sin seguridad social, sin ninguna seguridad, sin reservas para poder poder enfrentar las situaciones que todas las familias tienen. Entonces, me parece ilógico seguir pensando simplemente en el beneficio de ese 30%. No se puede seguir subiendo salarios sin pensar en la productividad. No es el problema cuánto ganan, es cuánto ganan, cuánto produce ese valor que se paga por el servicio que está prestando. Entonces, mientras eso no se entienda bien, mientras no haya la voz de los que no tienen el empleo, porque los que no tienen el empleo son los que buscan la manera de llegar a tener unos ingresos, que es distinto a tener un empleo formal. Entonces le veo difícil, pero yo creo que es hora de conversarlo, y el papel de los medios de comunicación como el suyo, Miguel, son muy importantes para esta cosa, para que se entienda. La llegada de este muchacho, le digo muchacho porque es bien joven, Noboa, a la segunda vuelta, también tenemos que reflexionar qué es lo que están pensando los más jóvenes. No podemos seguir con el pensamiento de las generaciones anteriores para poder atraer a esa gente. Piensan de forma distinta, quieren cosas distintas. Y a la parte ideológica, que es mi lectura, felizmente ya no hay ese peso ideológico que llevaba al tener una división entre izquierda y derecha. Hoy los chicos más jóvenes no entienden qué es izquierda y derecha. Ellos quieren soluciones absolutamente a sus problemas de hoy, no los problemas del mañana. Eso es lo que hay que aprovechar para tener una fuerza suficiente para poder modernizar un código de trabajo que permita a la gente que está en el mercado informal pasarse a lo formal, y es la mejor manera del beneficio que se le da a la población el tener el empleo formal. Bien, muchas gracias, como siempre, ilustrarnos en un tema complejo, difícil, el manejo de la economía ecuatoriana, para lo cual se requiere voluntades, decisión política que no ha habido durante los últimos tiempos. El panorama sombrío, incierto, pero como nos han descrito, clarito está. Muchas gracias al economista Vicente Albornoz, al doctor Fidel Márquez y al ingeniero Mauricio Pinto, muy amables. Buenos días. Gran gusto. Gracias, un placer. Muchas gracias. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia.
8:30 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con el analista político y gerente de Comunicaliza, Álvaro Marchante, para hablar temas de interés y las propuestas de los candidatos presidenciales. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Bienvenidos al microinformativo de la hora. El presidente de la República fue el testigo del inicio de la construcción de la represa de Chuquicagua en Tungurahua. La obra beneficiará a 627,000 habitantes de las parroquias Pilagüín, Juan Benigno Vela, Santa Rosa y el sector de San Juan del Cantón Tizaleo. Esta es una inversión de $26 millones que fueron entregados por Banecuador. La mitad son recursos no reembolsables, es decir que el GA de Tungurahua solo pagará $13 millones. El presidente señaló que así el gobierno seccional tendrá más dinero para realizar otras obras en beneficio de la comunidad. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Sabes qué hace tan flexible al nuevo ahorro flexible? Que tus